Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes que nos acompañan aquí en el auditorio. Muy buenas tardes para los que nos acompañan conectados a través de las redes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por YouTube, por Facebook. Un saludo muy especial al doctor Francisco José Mejía Sandoya, presidente del Banco Agrario de Colombia. Doctor Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, un saludo a ustedes y a toda la asistencia que nos está escuchando y viendo en este momento. Gracias, doctor Francisco. Un saludo muy especial al doctor Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Don Luis Alejandro, un gusto y un agradecimiento que nos esté acompañando aquí. Bueno, muy buenas tardes, igual un cordial saludo para usted, doctor Felipe, al doctor Mejía, al doctor Cáceres. De verdad un placer compartir con ustedes este espacio. Bueno, y doctor Adolfo Cáceres, presidente de Finagro, un saludo especial, un agradecimiento nuevamente porque nos está acompañando aquí para este panel de cierre de la Semana del Financiamiento Agropecuario. Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a las personas que nos acompañan acá físicamente. Un agradecimiento especial al Ministerio de Agricultura por la invitación, al doctor Luis Felipe Duarte, al doctor Francisco, al doctor Luis Alejandro. Muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Bueno, pues para entrar en materia, estamos cerrando la Semana del Financiamiento Agropecuario, una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, una semana que nos deja un importante espacio para haber socializado con la comunidad en general, con el sector financiero, con el sector productivo, con los gremios, con la academia, con la cooperación internacional y por supuesto con las entidades de gobierno adscritas y vinculadas y con las organizaciones. Esta semana del financiamiento agropecuario nos deja importantes aprendizajes, nos deja un balance de una buena posibilidad y oportunidad de haber comunicado avances y resultados en materia de política de financiamiento y riesgos agropecuarios, pero también nos deja importantes reflexiones, nos deja importantes retos y oportunidades identificadas para seguir avanzando día a día en materia del desarrollo de la política y que esta política pueda bajar de la mejor manera hacia los territorios, que pueda ser de la mejor manera operativizada por entidades tan importantes y claves en la ejecución de la política como el Banco Agrario de Colombia, como Finagro, y por supuesto esperando que esa política llegue a los usuarios como son los usuarios y los asociados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, a esos pequeños productores, sobre todo don Luis Alejandro, y por eso pues hemos querido adelantar este espacio. De pronto el doctor Francisco y el doctor Adolfo Cáceres estarán de acuerdo conmigo en que a veces hay unos llamados de atención hacia el gobierno nacional en esta materia porque nos dicen que no divulgamos, que no comunicamos qué estamos haciendo. Pues esta semana creo que nos ha permitido poder contar más allá de las cifras en colocación de crédito, que podría ser lo que día a día se comunica más de mayor manera, es todo lo que puede estar detrás en materia de política de financiamiento y riesgos agropecuarios. Entonces, por eso, pues, un importante balance de esta semana y qué mejor que cerrarla
con el presidente del Banco Agrario, esa entidad encargada de colocar el crédito de cara al productor, con el presidente de Finagro, esa entidad vinculada al Ministerio de Agricultura, quien opera y administra los instrumentos, y pues con el representante del sector productivo, sobre todo esos pequeños productores como la NUC. El doctor Francisco, presidente del Banco Agrario, doctor Francisco, ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, máster en finanzas, ha sido productor y también docente. De hecho, doctor Francisco, no sé si sabía que somos colegas, o sea, qué bueno tener un ingeniero agrónomo en la presidencia del Banco Agrario y pues la oportunidad de un director de financiamiento, ingeniero agrónomo también en el ministerio. El doctor Luis Alejandro Jiménez, administrador de empresas, especialista en gestión pública, líder campesino, experiencia en economía campesina y también docente. Y el doctor Adolfo Cáceres, presidente de Finagro, abogado de la Universidad Externa de Colombia, especialista en Derecho Financiero y magíster en Derecho y con un amplio recorrido en el sector financiero. Entonces, con esta presentación, pues me voy a permitir arrancar este panel con una pregunta que va dirigida a los tres. En el sector agropecuario hay muchas fallas de mercado que restringen o dificultan que los pequeños productores sobre todo puedan acceder a recursos o que cuenten con los recursos para desarrollar sus actividades productivas. Fallas de mercado en materia de la formalidad de la tierra o de la tenencia de la tierra, la capacidad económica de estos productores, y eso pone un reto importante al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y por supuesto a las entidades que trabajamos para que haya más acceso e inclusión financiera. Para los tres entonces, ¿cómo mejorar la inclusión financiera y con enfoque diferencial en el sector rural, en especial de los pequeños productores? Y quisiera comenzar con el doctor Luis Alejandro para tener la mirada desde ese sector campesino, ese sector de los productores. Bueno, muchas gracias. A ver, realmente para responder a la pregunta hay que considerar un poco la situación que se vive en el sector, las realidades fundamentalmente en torno a la tierra, un poco, primero si la tiene o no la tiene. Sabemos que el campesinado colombiano no cuenta con la tierra suficiente y por eso tiene que acudir a los arrendamientos, a otras formas de acceso para poder estar en la actividad productiva, y eso de hecho ya se convierte en una barrera para el acceso al crédito. Y quienes tienen la tierra pues ostentan una gran dificultad por la informalidad que caracteriza la pequeña propiedad en Colombia. Luego esos dos hechos de partida, sumados a la ausencia de otras garantías, pues ya están dejando por fuera al campesinado. Y hay otras barreras, temas de requisitos, temas de la oportunidad del crédito, porque si a mí me otorgan un crédito cuando el ciclo de cosecha ya ha pasado, pues no tiene sentido que lo use, y entonces un crédito inoportuno de hecho me saca de la actividad. Los riesgos que se corren, un poco también a veces la definición de las líneas de crédito acordes a las condiciones, a las particularidades de lo que es la agricultura, la economía campesina, que hace que no apliquen en algunos casos como se quisiera. Y por supuesto eso entonces nos lleva a hablar de muchos temas como cómo formalizamos la tierra, cómo ponemos en vigencia para ir generando garantías, cómo desarrollamos el Fondo Agropecuario de Garantías, su cobertura, qué porcentaje, el costo de la prima, la forma como cobro esa prima, el banco
que coloca el crédito, pues capta la prima que debe pagar el productor y a veces se la cobra de una sola vez y entonces con el desembolso del crédito se lo descuenta y deja desfinanciados los proyectos. Ese tipo de cosas, por supuesto, merecen la revisión, el análisis suficiente por parte de todos los actores, de quienes definen la política, de quienes operan los programas y por supuesto de quienes utilizamos los servicios. Gracias, don Luis Alejandro. Presidente Francisco, lo mismo, hemos avanzado mucho y el banco ha hecho un gran trabajo en inclusión y lo hace, incluso creo que a veces no como lo decía, no lo visibilizamos tanto, pero ¿cómo hacemos para seguir mejorando o mejorar cada vez más en inclusión financiera con ese enfoque diferencial en el sector agropecuario? Felipe, a ver, le cuento qué hemos hecho en el Banco Agrario y cuál es el camino que hemos trazado y que esperamos que en gobiernos posteriores pues se siga transitando ese camino. Nosotros en el 2018 llegamos por instrucciones del presidente Duque a hacer unos cambios de fondo que necesitaba el Banco Agrario, porque a mí me parece que el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario está bien diseñado, tiene los elementos correctos, tiene un fondo de garantías con una cobertura suficiente para el pequeño productor, que es el FAC, tiene un banco de segundo piso que es Finagro, que provee los recursos necesarios para financiar a esos pequeños productores, obviamente provee esos recursos a la banca, especialmente al Banco Agrario. Hay una política de subsidio de tasa de interés también, con unas líneas especiales de crédito que se aprueban en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Todo eso siempre ha existido, pero yo creo que la política se queda en el papel si la entidad que la ejecuta, que es el Banco Agrario, no está funcionando correctamente. Y yo creo que allí es donde hay que enfocar los análisis para no caer en el futuro en lo mismo que se ha caído en el pasado, de dejar que el Banco Agrario sea permeado por intereses ajenos a su misión, de dejar que el clientelismo tenga una injerencia indebida en el Banco Agrario, que era una de las cosas que lo estaban haciendo menos eficiente. Y yo creo que ahí es donde nos debemos enfocar. Y eso fue lo que hicimos cuando llegamos en el 2018. Aplicamos los cambios que había que aplicar. En tecnología, por ejemplo, en talento humano, había gente maravillosa en el banco, pero había otras personas que estaban con otros intereses. Hicimos unas tareas para darle transparencia a la entidad. Había algunas situaciones donde presuntamente se presentó corrupción en fábricas paralelas de crédito. Nosotros llevamos 22 denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación y de esa manera empezamos a generar un cambio en la entidad que se materializó también en el año 2019 con la reestructuración del Banco Agrario, que eso se firmó por decreto presidencial. Allí lo que hicimos principalmente fue eliminar 213 posiciones de altos salarios que se venían acumulando en los últimos años en la dirección general, en las regionales, posiciones que no le agregaban valor al banco, y con esa plata que nos ahorramos, contratamos 415 nuevos asesores comerciales que están desplegados en la ruralidad colocando crédito. Y hicimos algo muy importante, algo que facilita enormemente el acceso al crédito y la inclusión financiera, y es que esa fuerza de ventas móvil, con ese refuerzo de los 415, la dotamos de una tableta. Desde esa tableta originamos crédito en campo, consultamos centrales de riesgos, pero empezamos a hacer una cosa muy importante en julio del 2019, y es que logramos incluir todos los flujos de caja de las actividades agropecuarias, del sector agropecuario, en una aplicación en esa tableta, y haciendo eso, le ahorramos a los productores el costo del planificador. ¿Qué tenían que hacer los pequeños productores antes de julio del 2019? Para poder solicitar un crédito en el Banco Agrario, tenían que contratar un externo que se llamaba planificador para que les hiciera los flujos de caja, les sacaron unos indicadores financieros y
esas tarifas que le cobraban estos planificadores a nuestros campesinos eran a menudo tarifas abusivas que hacían ya inviable el proyecto productivo. Desafortunadamente, como usted lo anotó, Felipe, estas iniciativas que le han facilitado la vida, que le han mejorado el acceso al crédito, que le han mejorado los ingresos, porque hoy en día el Banco Agrario hace esos flujos de caja de manera gratuita y no le cobra un centavo al productor. Pero esas iniciativas, desafortunadamente, no se difunden. Muchas veces seguimos con la misma narrativa vetusta de que no hay acceso al crédito, de que nada sirve, de que nada funciona, de que hay que ser dueño de finca o si no, no se puede producir en el campo. Y yo creo que pues hay que reconocer lo que se hace. Y hoy en día, a ningún campesino le estamos exigiendo que hipoteque su finca, que hipoteque su predio. Es más, ni siquiera le exigimos títulos legales del predio. Nosotros aceptamos un certificado de sana posesión que los dan en las alcaldías o las juntas de acción comunal y por supuesto el conocimiento del cliente del banco para que aquellos campesinos que no tienen títulos legales de su tierra, pero obviamente son los dueños legítimos, pues puedan acceder a crédito del Banco Agrario. De tal manera que con una cantidad de cambios que hemos hecho, como lo acabé de mencionar, hemos expandido de manera significativa el acceso al crédito. Yo le cuento que al mes de septiembre de este año, ya este gobierno se constituía en el gobierno que históricamente más había colocado crédito de fomento, aún faltándole un año para terminar. Habíamos colocado a septiembre del año pasado 13 billones de pesos en el sector agropecuario, de los cuales 10 billones habían sido colocados en pequeños y medianos productores. Y al mes de noviembre ya vamos en 14 billones de pesos, 13.97 billones de pesos. Eso es crédito de fomento, eso es crédito, buena parte de él con líneas LEG. Así que yo creo que a este gobierno del presidente Duque pasará a la historia como el gobierno que encendió ese motor de la economía agropecuaria a través del crédito de fomento, que expandió el acceso al crédito. Y otra cosa muy importante, el crédito a los jóvenes. Nuestra población en la ruralidad se está envejeciendo y lo que necesitamos es que los jóvenes vean al campo como una oportunidad de emprendimiento. Esas narrativas donde presentan a los campesinos como personas menos favorecidas que a toda hora necesitan de ayudas del Estado si no pueden salir adelante, ha hecho también que las personas perciban al campo y los jóvenes también se quieran ir del campo porque entienden al campo como como un espacio donde no se puede emprender y ser rentable, sino que siempre hay que estar pidiendo ayudas porque no se puede salir adelante, cuando es todo lo contrario. Hay oportunidades enormes en el campo de emprendimiento. Los nuevos negocios de frutas, de exportación, los nuevos mercados que está abriendo Colombia en tantos productos son una oportunidad de emprendimiento y por eso nosotros abrimos el crédito para los jóvenes, removimos esas barreras del acceso al crédito, como por ejemplo que a los jóvenes les pedían un codeudor obligatoriamente, como por ejemplo que si traían el codeudor, entonces le decían que tenía que haber tenido experiencia crediticia en otras entidades para poder acceder al crédito del Banco Agrario, cuando el Banco Agrario como banco de desarrollo, y esa ha sido la instrucción del presidente Duque, está llamado a tomar ese riesgo adicional para darle la primera experiencia crediticia a los jóvenes. De tal manera que con cifras, con iniciativas, con beneficios para los productores, hemos demostrado cómo al Banco Agrario en este gobierno del presidente Duque lo hemos transformado para servirle mejor al campesino y a los productores agropecuarios. Y lo que corresponde es reconocer eso. Y aquí le hago un llamado a las asociaciones campesinas, a otros sectores de opinión, que reconozcamos lo bueno para protegerlo, porque si uno no reconoce lo bueno, el día de mañana se lo quitan y no pasa nada. Muchas gracias, doctor Francisco. Importantes resultados y enfoques estratégicos desde la visión del Banco Agrario, y estamos totalmente de acuerdo en que el Banco Agrario es un banco de desarrollo y pues parte de su misionalidad es poder asumir ese mayor riesgo, ese riesgo que otros de pronto no están dispuestos. Doctor Adolfo, Finagro, el articulador entre lo que se desarrolla desde el ministerio y
los instrumentos para que el Banco Agrario pueda operativizar la política. ¿Cómo mejoramos en inclusión financiera con enfoque diferencial, en especial para el pequeño productor? Gracias, Luis Felipe. Mire, yo estaba escuchando atentamente los puntos que expuso Luis Alejandro y los puntos expuestos por Francisco, y señalan puntos muy importantes sobre esta reflexión. Yo quiero resaltar tal vez, para iniciar, que pese que a la fecha seguimos teniendo muchas barreras, este gobierno ha hecho esfuerzos muy importantes para facilitar el acceso al crédito agropecuario. Eso vale la pena resaltarlo. Yo quiero resaltar, digamos, el esfuerzo que ha hecho el Banco Agrario de Colombia, porque lo conocemos de primera mano, porque son aliados estratégicos de Finagro. Pero quiero referirme tal vez a 4 cosas rápidamente. La primera es el tema de educación financiera. Yo pienso que, si bien es cierto, se están haciendo esfuerzos encaminados a mejorar la educación financiera, tenemos que redoblar esos esfuerzos. Educación financiera para nuestros jóvenes rurales, educación financiera para todos los productores agropecuarios, para todos los pequeños productores agropecuarios, y es nuestro deber como entidades adscritas al ministerio, relacionados con estos temas, que nos interesa desarrollar estos temas, buscar sinergias para llegar de una mejor manera y tener una educación financiera que sea más eficiente y que tenga un mejor impacto, para que la gente entienda qué es el sector agropecuario, cómo se financia el sector agropecuario y de qué manera pueden acceder a toda la oferta que gira alrededor. Otro tema que me parece otro aspecto que me parece que vale la pena mencionar es el tema de especialidad en el análisis de riesgos para la aprobación de créditos agropecuarios. Cuando uno empieza a hacer un recorrido por las diferentes entidades financieras, pues digamos, uno nota que hay tal vez 2 o 3 entidades financieras que están empezando a desarrollar metodologías comerciales y de análisis de riesgo dirigidos al sector agropecuario. Por supuesto, el Banco Agrario es uno de ellos, y hay otro par de bancos muy grandes que están empezando a transitar este camino, pero creo que es deber de todos incentivar que todos los intermediarios financieros tengan unidades de análisis de riesgos que sean especializados en riesgos agropecuarios, ¿no? Es decir, las personas que llevan muchos años o que tienen experiencia tal vez analizando y aprobando tarjetas de crédito, pues no tienen la suficiente experiencia, preparación para enfrentarse a análisis de aprobación de créditos agropecuarios. Yo creo que, adicional a esos esfuerzos comerciales por empezar a, digamos, explotar el mercado de los créditos agropecuarios, es necesario también que, además del esfuerzo comercial, haya un esfuerzo operativo, sobre todo en los temas de análisis de crédito, ¿no? Y que ese esfuerzo por entrar en estos análisis se permeen a las demás áreas de todas las instituciones financieras. Hombre, también creo que es importante seguir haciendo presencia en las regiones. Yo aquí me quiero robar una frase que les escuché a ustedes en la rendición de cuentas de la semana pasada, y es: menos escritorio y más territorio. Y ese es el deber de entidades como Finagro, ¿no? Nosotros debemos estar en las regiones, debemos acompañar a los gremios, debemos acompañar a las asociaciones, debemos estar con el SENA, debemos estar con todas las entidades del Estado ahí haciendo presencia, transmitiendo nuestro mensaje. No podemos descargar toda la responsabilidad de la promoción de nuestros mecanismos a las instituciones financieras.
y creo que ese es un norte que nos hemos trazado y que vamos a cumplir el próximo año. Y por supuesto, hay dos elementos que quiero resaltar, que son importantísimos para seguir rompiendo brechas en financiamiento agropecuario, y uno es todo el tema de seguros agropecuarios. Ustedes lo saben, hemos arrancado en estos últimos años con esfuerzos para subsidiar las primas. Para el próximo año los recursos que ha destinado el gobierno nacional se han incrementado en una proporción bien importante, y además de esos esfuerzos económicos del gobierno nacional, pues tenemos que promocionarlos y tenemos que hacer que los pequeños productores entiendan que ese producto existe y que ese producto es igual o más valioso o más rentable socialmente que incluso el subsidio de las tasas de interés. Y por último, que no se me puede olvidar, digamos, la importancia también de promocionar entre todos los objetos de crédito agropecuario nuestro Fondo Agropecuario de Garantías. Ya lo mencionaban acá, es un instrumento que impulsa, es un instrumento que hace que todos los pequeños productores sean más atractivos y más viables para todos los intermediarios financieros. Yo creo que con un esfuerzo en estas materias, por supuesto existen otras muchas cosas que uno podría mencionar, pero para mi gusto son estos 4 aspectos, cosas que deberíamos trabajar muy fuertemente. Muchas gracias, doctor Adolfo. Bueno, doctor Francisco, garantías y tasas, tema clave para el acceso al financiamiento. Usted como experto en finanzas y con su trayectoria y pues con el rol que tiene, ¿qué oportunidades de mejora tiene el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario de cara a fortalecer alternativas de garantías y condiciones de financiamiento frente a las oportunidades que tiene el sector agropecuario como tal, a esas oportunidades de crecimiento? ¿Cómo desde el financiamiento en términos de garantías y tasas avanzamos hacia allá? Bueno, yo creo que el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario tiene un tope de tasa para el pequeño productor que a mí me parece adecuado. Ese tope de tasa es el IBR más 7. Aquí tenemos, digamos, que distinguir entre pequeño productor, donde hay una falla de mercado muy reconocida, y el resto de productores. Entonces, hablemos primero sobre pequeño productor. El pequeño productor tiene el FAC con una cobertura del 80%, que a mí me parece que es una cobertura adecuada para que la entidad financiera asuma el riesgo adicional que significa colocar en un pequeño productor. Recordemos que no hay crédito más riesgoso que el de pequeño productor agropecuario, porque el otro más riesgoso es el de los microempresarios urbanos. El pequeño productor agropecuario es un microempresario pero rural, y los microempresarios rurales están sujetos a mayores riesgos que los microempresarios urbanos, porque además del riesgo que tiene cualquier negocio, ellos tienen riesgos climáticos, muchas veces riesgos de infraestructura por vías de comunicación, riesgos de plagas, de enfermedades, etc. Entonces, para que una entidad financiera pueda colocar en condiciones económicamente al menos de equilibrio, como ocurre con el Banco Agrario, pues debe tener una cobertura de una garantía líquida como es del FAC en el 80%. Y aquí pues yo hago un llamado a que se proteja ese instrumento y se proteja en esa cobertura. Yo tuve unas discusiones en ese sentido hace un par de años cuando pues hubo alguna intención de bajarle la cobertura a los pequeños productores, y no me canso de darle las gracias al señor ministro Rodolfo Sea, que tan pronto asumió el ministerio pues se aplicó a la tarea de corregir eso que se iba rápidamente a presentar porque ya inclusive lo habían aprobado, y restaurar esa cobertura al 80%. Eso es muy importante protegerlo, y además hay suficiente literatura. Hay un estudio del Banco Mundial y la OCDE donde estudian fondos de garantía en todo el mundo y encuentran que la cobertura del 80% es adecuada. Pero además
es importante que los productores lo sepan, ese fondo de garantías es subsidiado, porque cuando uno compara la comisión que pagan los productores agropecuarios al FAC, que es aproximadamente el 1.5% del crédito, cuando uno compara esa comisión con la comisión que pagan los microempresarios urbanos al Fondo Nacional de Garantías por créditos similares y coberturas mucho menores, porque son del 50%, pues allá en el Fondo Nacional de Garantías tienen que pagar 3 o 4 veces más. Así que, pues eso también es algo que hay que agradecer, porque el gobierno nacional tiene que cubrir con sus recursos ese excedente que dejan de poner los productores para el FAC. ¿En qué debemos mejorar? Y es algo que se lo plantea el doctor Cáceres y estamos trabajando. Yo creo que el crédito de fomento debe entrar en la economía digital. Yo creo que debemos permitirle a un productor agropecuario, un pequeño productor, que con una tarjeta agroinsumos dentro del crédito de fomento amparada con FAC, lo cual los hace beneficiarios de la tasa de interés del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que con una tarjeta de esas puedan hacer compras por internet. Hoy en día el Banco Agrario tiene una tarjeta agroinsumos, pero es una tarjeta que tiene una tasa de interés superior a la del Sistema Nacional de Crédito de Fomento porque no tiene cobertura del FAC. Y por supuesto no solo tiene una tasa superior, no es mucho más allá de 3 o 4 puntos porcentuales más, pero no podemos, digamos, masificarla dentro de los pequeños productores porque, pues, por supuesto, no tiene ninguna garantía. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ya estamos trabajando con el doctor Cáceres, no es fácil, yo sé, porque hay que hacer unos cambios tecnológicos, es poder tener la facilidad de que el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, el crédito de Finagro, soporte ecosistemas digitales de pagos. Y en eso nos estamos concentrando. Yo creo que ese sería un aspecto de mejora para el crédito agropecuario. Con respecto a medianos y grandes productores, entonces ahí la discusión es diferente, ahí no hay una falla de mercado. Ahí, aunque el FAC también tiene coberturas allí menores, pues el FAC deja de ser tan importante porque esas personas tienen otro tipo de garantías para presentarle a los bancos, no solo al Banco Agrario, sino a otros bancos. Y allí se ha planteado una idea que me parece que vale la pena explorarla y estudiarla, y es que aquellos productores que tengan sus fincas hipotecadas a la banca, lo que se debe hacer es que todas esas hipotecas estén concentradas en una fiducia y que esa fiducia le expida garantías al banco X o Y, donde el productor elija tramitar su crédito y no ocurra lo que ocurre hoy en día, que un predio que por valorización valga, por decir algo, 1.000 millones de pesos, está hipotecado por un crédito de 100 millones y entonces esa hipoteca está como congelada. Si eso estuviera en una fiducia en garantía, esa fiducia podría emitir pues diferentes certificados de garantía y hacer pues mucho más flexible el proceso y tendría mayor acceso al crédito a mayores montos el productor. Yo me plantearía esos dos temas. Muchas gracias, doctor Francisco, interesante y pues desde el Ministerio de Agricultura estamos dispuestos también a acompañar ese proceso y a poder explorar estas alternativas. Doctor Adolfo, en cuanto al crédito, si miramos a los intermediarios financieros y a los productores, tienen algo que podríamos llamar un enemigo en común, ese nivel de riesgo de la actividad agropecuaria, por ejemplo, los riesgos climáticos. Usted lo mencionaba en su respuesta a la primera pregunta, los análisis de riesgo. ¿Cómo tener una estrategia que sea lo más adecuada posible para que ese análisis de riesgo en el marco del trámite del crédito de pronto no termine siendo una restricción de acceso? Pues este tema está atado a dos puntos que mencionaba al inicio. Yo creo que aquí los temas de educación financiera son bien importantes porque las actividades agropecuarias, para mi gusto,
deben dejarse de ver como un medio de sobrevivencia y deben considerarse una unidad productiva, un negocio como cualquier otro. Y en la medida en que nuestros pequeños productores rompan esa brecha mental y empiecen a entender que sus unidades productivas no son un medio de sobrevivencia, sino son un negocio, pueden acercarse a instrumentos que les permite garantizar y minimizar los riesgos. Me refiero, por ejemplo, a algo que nos pega directamente acá, y es el tema de seguros agropecuarios. El tema de seguros agropecuarios es muy importante, es determinante en una evaluación de riesgo de cualquier entidad financiera. Yo creo que el sistema de crédito agropecuario en general debería ir evolucionando para premiar productores que se esfuercen por blindar ese tipo de riesgos, ¿no? Imagínese usted que uno pudiera, digamos, favorecer un poco más a gente que tiene, o a productores que se esfuerzan por tener sistemas adecuados de riego, que se esfuerzan por sembrar con semillas certificadas, ¿no? Que se esfuerzan por tener, por tomar un seguro agropecuario. Uno podría o debería hacer el esfuerzo de incentivar, de premiar a este tipo de productores para que las tasas fueran más favorables. Ese es el tipo de instrumentos, de estrategias que yo pienso que deberíamos implementar, robustecer, todas muy enfocadas a que sean los pequeños productores los que puedan llegar a tener este tipo de beneficios. Y aquí quiero hacer una propaganda que tal vez no mencioné, y es en ese tema relacionado con los análisis de riesgos. Finagro viene haciendo un esfuerzo bien importante y tenemos unos marcos de referencia agroeconómicos que se conocen también como agroguías, que son instrumentos mediante los cuales los intermediarios financieros o cualquier otro que esté interesado puede tener elementos o comprender los elementos necesarios para poder hacer aprobaciones de crédito adecuadas. Hoy en día tenemos 128 agroguías, de las cuales 36 son pecuarias, 90 son agrícolas y 2 son forestales. Esos son aportes que hace Finagro, y vamos a seguir trabajando en esto, porque pues en un país con una variedad de climas y de regiones tan importantes, es determinante que los aprobadores de crédito entiendan que no es lo mismo sembrar arroz en el Tolima que en los llanos, o sembrar papa en Boyacá que en Nariño, y en la medida que se entienda esa diversidad que tenemos acá, las aprobaciones de riesgo o las aprobaciones de crédito más ajustadas a la realidad nos pueden ayudar a romper estas barreras. Muchas gracias, doctor Adolfo. Don Luis Alejandro, aprovecho para agradecerle nuevamente, un gusto poder volver a encontrarnos. Le tengo un aprecio importante a la NUC. Usted sabe que pude trabajar en algún momento tratando de sacar adelante una iniciativa de la NUC y conocerla un poco más. Y por eso sé que esta pregunta, pues, es usted el más indicado para responderla en este panel. El crédito de fomento como instrumento es un instrumento transversal para el sector, ¿sí? Pero como instrumento transversal requiere de otras condiciones. ¿Cómo trabajamos en esas otras condiciones para que el crédito de fomento realmente, o no realmente, pueda maximizar esa efectividad en materia de productividad y capacidad comercial en el sector? ¿Cómo avanzamos en eso? Bueno, interesante porque al hablar del crédito, uno a veces podría imaginarse que simplemente vaya al Banco Agrario, haga la solicitud de crédito, tome y venga y invierta, pero eso es un universo muy complejo que obviamente obliga a tener en cuenta muchos componentes. Yo, por ejemplo,
quiero ahondar un poco en el tema de las garantías, porque siguen siendo unos inconvenientes serios. Y mire que se han dado pasos. El doctor Mejía mencionó hace un rato lo del certificado de sana posesión para efecto de acceder al crédito. Ese es un paso interesante. Entre otras cosas, doctor Mejía, nosotros tenemos el banco y la ANU convenio para expedir a través desde los presidentes y secretarios municipales de la ANU esos certificados de sana posesión que facilitan el acceso. Y obviamente recordará también usted, doctor Mejía, el 16 de diciembre, va a ser 2 años, en la Casa Nacional Campesina con el ministro Valencia y su señoría, yo les propuse que por qué no establecíamos un sistema de crédito rotativo para facilitar el acceso a los campesinos. Yo celebro que el banco ya lo está haciendo, ya lo viene desarrollando, y entonces si eso lo hacemos nos ayuda mucho en temas de estar prestando la garantía, porque sigue dándose allí, una garantía única que se presta por una vez y tengo un cupo de crédito, lo uso, pago y hago eso. Entonces simplemente ya se vuelve en una práctica rutinaria y no en un constante viacrucis de cómo cubro y cómo presento la garantía. Yo creo que esos son pasos que se han dado interesantes. Me parece que temas como el de la productividad que usted menciona, doctor Felipe, pues son determinantes. ¿Y para qué? ¿Por qué es determinante? Porque es que aquí estamos hablando del riesgo del crédito. Y se ha dicho por parte de los 3 actores de este panel que el crédito, sobre todo el de economía campesina, es un crédito riesgoso. Y es riesgoso empezando por los índices de productividad de la actividad. Y eso pues obedece a que no se cuenta con la suficiente asesoría, asistencia técnica, la extensión agropecuaria de la que hablamos ahora. Y entonces si no lo tengo, pues obviamente mi producción va a ser baja, y esa producción baja incide en el ingreso con el que yo tengo proyectado cubrir las cuotas al banco. Por lo tanto, mire que ese es un ejercicio que hay que hacerlo, y en este caso pues no es tarea específica ni de Finagro ni del banco, pero es más de los entes territoriales. Los planes de extensión agropecuaria, mire, hace 3 años, 4 años ya, que se estableció, se aprobó la ley del SNIA, y aún hay departamentos que no tienen los planes de extensión agropecuaria. Pues eso tiene una incidencia grande. O sea, esto hay que verlo con esa integralidad. Y claro, doctor Mejía, se siguen aplicando, a pesar de esos pasos, se siguen aplicando lo de las hipotecas. Yo personalmente este año tuve que hipotecarle mi predio al Banco Agrario para acceder. O sea, es que a veces en la instancia nacional donde se trazan las directrices se concibe de una manera, pero otra bien distinta es lo que ocurre en el territorio, ya con quien hace, quien opera en la oficina. Por supuesto, ellos también tienen unos requerimientos de responderle al banco y toman ese tipo de medidas. Luego, ahí lo que tenemos es que generar un poco más de coherencia interna e institucional para que podamos avanzar. Y bueno, referirme muy rápidamente a otros temas que podemos tocar, ya por ejemplo, el de la exclusión, el sacar a los campesinos de los listados de las centrales de riesgo que permanecían allí. Incumplieron una vez porque lo cogió el hielo o el verano y no pudo cosechar, no pudo pagar, entonces incumplió y lo reportaron a las centrales de riesgo y permanecía de por vida. Ese es un paso necesario para evitar barreras para que ese campesino pueda volver a producir. De lo contrario, pues lo estamos excluyendo. Y me gusta mucho, ojalá pudiéramos generar una alianza entre Finagro, el banco, la ANU, en materia de educación financiera. Yo creo que ese tema es clave, doctor Cáceres, como usted lo ha mencionado. ¿Por qué? Porque el campesino necesita conocer más de fondo, más integralmente cómo opera el sistema,
cómo opera el fondo agropecuario, cómo opera, ojalá ahora el fondo de riesgos agropecuarios. Ayer se aprobó en el Senado la ley del seguro agropecuario, y eso pues es una contribución importante que tendría que ver a la par con el tema de las tasas de interés, que son diferenciales para los campesinos. Eso se tiene que seguir manteniendo así. El apoyo, el subsidio a la prima del FAG son necesarios. Inclusive la semana pasada, doctor Cáceres, doctor Mejía, ustedes recuerdan que hubo una propuesta en el sentido de que el FAG deje de ser administrado por Finagro y pase a ser una unidad de negocio del Banco Agrario. No estamos de acuerdo con esa propuesta. ¿Por qué? Porque, y ya claro, no fue del banco ni fue de Finagro la propuesta, fue de un sector gremial. No estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque la esencia del FAG no es ser negocio, no es generar rentabilidad para nadie, es servir de instrumento que facilite el acceso de los campesinos al crédito. Cuando yo lo convierto ya en una unidad de negocio, de hecho desvirtúo la esencia del FAG. Y en esas cosas yo sé que podemos hacer equipo, porque sé que ustedes comparten también esa postura que estoy expresando, y entonces ahí podemos hacer equipos pues para que la regulación pues pueda generar ese tipo de trabajos. Muchas gracias, don Luis Alejandro. Doctor Francisco, hay un reto importante en materia de financiamiento, y es el financiamiento hacia lo sostenible, hacia la sostenibilidad productiva. Cómo el financiamiento es un apalancador de iniciativas mucho más sostenibles, dada pues la situación de cambio climático que afrontamos, y que al sector agropecuario, por su nivel de riesgo, pues puede llegar a afectarle más, y pues se da esa necesidad de adaptarse al cambio climático. ¿Cómo desde el financiamiento avanzamos en instrumentos que sean mucho más sostenibles o que tengan criterios de más sostenibilidad en el desarrollo de modelos productivos? Bueno, pero permítame, me excusa Felipe, yo le contesto dos cositas al doctor Luis Alejandro. Es muy posible que usted sea catalogado como mediano productor, doctor Luis Alejandro, porque no hay ninguna desconexión en el Banco Agrario. En el Banco Agrario, si algo hemos logrado en esta administración, es la total cohesión de toda la organización del Banco Agrario. Por eso hemos logrado semejantes resultados que podemos mostrar. Y si así fue, pues fue una situación irregular que obviamente vamos a revisar, porque a ningún pequeño productor le estamos exigiendo la hipoteca de su predio. Entonces voy a revisar su caso, porque yo creería que usted está calificado como mediano productor, y en ese caso pues sí, medianos y grandes productores, pues ese es uno de los de las opciones que nos hipotequen el predio. Lo otro, con respecto a esa propuesta de la que usted habla, tenga la plena tranquilidad de que en este gobierno ese tipo de propuestas no tienen ningún tipo de aceptación, ni son de buen recibo. El FAG no es ningún negocio. El FAG es un fondo de garantías diseñado para facilitar el acceso al crédito de los pequeños productores, y es subsidiado y siempre ha sido subsidiado por el Estado, y por lo menos en este gobierno eso no va a cambiar, y tenemos que crear conciencia sobre eso para defender ese instrumento en gobiernos posteriores. Bueno, con respecto al tema de sostenibilidad, Felipe, le cuento que en este gobierno hemos hecho muchas cosas para crear una conciencia verde en el Banco Agrario. Lo primero que quiero contarles es que desde tal vez el año 2015 hubo una directriz de no colocar créditos del Banco Agrario en parques nacionales, en zonas de protección especial. Pero la verdad es que eso en ese entonces, según lo que a mí me cuentan, se dijo, pero nunca se establecieron controles para tal efecto. En esta administración nos tomamos eso muy en serio, establecimos los controles. No fue fácil porque, por supuesto,
muchas o algunas personas quedaron excluidas del crédito, pero yo creo que el medio ambiente está por encima de todo, la ley está por encima de todo, y el Banco Agrario, de manera involuntaria, no se puede convertir en un vector de ayuda a la destrucción o a la deforestación. Entonces, eso fue lo primero. Establecimos unos controles muy rigurosos para no colocar créditos en zonas que tienen protección especial. Y en aquellas áreas donde podemos tener dudas, porque en Colombia ocurre que en una vereda puede tener la mitad de la vereda en parque natural y la mitad que no está en un parque nacional. Entonces ya toca llegar a un detalle de georreferenciación que cuando tenemos esas dudas, pedimos en las corporaciones autónomas que la autoridad ambiental emita el certificado para poder colocar ese crédito. Y no solamente hicimos eso, sino fuimos más allá. Y es que en el Banco Agrario, antes de que tomáramos esa decisión en este gobierno, si un asesor del banco iba a la finca de un campesino y el campesino le decía que iba a talar un bosque primario de 2 hectáreas para sembrar frijol, no había nada en el Banco Agrario que impidiera que ese crédito se desembolsara. ¿Qué hicimos? Le estamos haciendo firmar a todos los beneficiarios de nuestros créditos que se comprometen a que, derivado de ese crédito que le estamos desembolsando, no van a hacer ningún tipo de tala de bosques. Y si así lo hicieren e incumplen ese compromiso, el Banco Agrario queda con la facultad de acelerarles el crédito, es decir, de hacerles exigible el total de la deuda inmediatamente. ¿Qué otra iniciativa emprendimos en el Banco Agrario para arraigar esa conciencia ambiental? Hicimos en abril de este año la Sembratón del Banco Agrario, que es una iniciativa muy linda donde estamos involucrando a nuestros clientes, que son los dueños de las fincas, conectando esos clientes con los viveros de las alcaldías, de las corporaciones autónomas, y fuera de eso, nuestros empleados del Banco Agrario, como voluntarios, van a las fincas de nuestros clientes a sembrar árboles. Eso lo hicimos durante 8 días en el mes de abril y logramos sembrar 120.000 árboles. Esa sembratón ya quedó instituida en el Banco Agrario para que ocurra todos los años y tuvo una muy buena aceptación por parte de los clientes, de los empleados y de las diferentes autoridades que se vincularon, como por ejemplo el Ejército Nacional, que nos ayudó muchísimo con sus viveros y en algunas partes con soldados ayudándonos a sembrar árboles. Ahora vamos al tema de las líneas verdes, que digamos, es una política del Ministerio de Agricultura, que a través de la Comisión Nacional de Crédito y Finagro se sacaron estas líneas verdes que están orientadas a cualquier tipo de actividad que propende por la captura de carbono, por mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, silvopastoreo, eso de sembrar árboles y sobre todo árboles forrajeros en los potreros para aumentar no solamente la capacidad de carga de la finca, sino pues obviamente es una finca que se vuelve un sumidero de carbono por la siembra de árboles. De tal manera que nosotros en el banco estamos promoviendo todo ese tipo de créditos de líneas verdes. Tienen unas tasas de interés pues muy favorables para el pequeño productor. Es del IBR menos 1.1, menos 1.9, perdón. Eso es prácticamente un crédito sin intereses, un crédito como del 2% anual. También estamos haciendo convenios con ONGs como Visión Amazonía, donde ellos nos pusieron 3.500 millones de pesos para compensación de capital. Están compensando hasta la mitad del capital en algunas regiones del país de zonas amazónicas como el Caquetá, para hacer proyectos que redundan en beneficio precisamente de la oferta ambiental. Entonces, cuando, por ejemplo, en una finca se hace alguna práctica para mejorar la capacidad de carga de la finca y por esa razón se dejan 10 hectáreas para regenerar un bosque nativo, entonces esa práctica para mejorar la productividad de la finca, que hace posible que se puedan dejar 10 hectáreas para regenerar bosque nativo, tiene ese beneficio de la compensación del capital hasta el 50%. En fin, una serie de iniciativas para que no sea algo, digamos,
para quedar bien, sino que de verdad el Banco Agrario en este gobierno ha adquirido una conciencia verde que la hemos arraigado de tal manera que va a perdurar en el futuro y cada vez va a ser, por supuesto, mucho más evidente. Muchas gracias, doctor Francisco. Bueno, ya para ir cerrando, doctor Adolfo, usted es una persona que tiene una trayectoria importante en el sector financiero y yo se lo decía el día de la apertura, qué bueno, qué bonito que llega a aplicar esa experiencia al servicio del financiamiento agropecuario. ¿Cómo logramos cada vez más algo que mencionaba don Luis Alejandro, que el crédito sea más pertinente y más oportuno en beneficio de los usuarios o de los productores que necesitan acceder a este? Pues ya me refería a un tema de la especialización en las unidades de análisis de riesgo. Creo que eso es fundamental y ya lo he mencionado, no quiero repetirlo. Pero hay otro tema en el que tenemos que trabajar todos muy unidos, y es el tema de los canales a través de los cuales estamos llegando al agro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hombre? Tal vez el Banco Agrario hace esfuerzos gigantescos por llegar a donde otras instituciones financieras no llegan, pero eso no puede ser solamente un esfuerzo concentrado en el Banco Agrario. Hay otros jugadores, otros intermediarios financieros que están haciendo el mismo esfuerzo, y esos esfuerzos se deben premiar, se deben alentar, porque en la medida que lleguemos con más canales al agro, vamos a lograr que los pequeños productores tengan más crédito, tengan más información, tengan más opciones, y esto es muy importante. También tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, y aquí, por ejemplo, alguien me decía, hombre, que resulta curioso que las empresas de telefonía celular, con cada plan que le otorgan a cada uno de sus usuarios, le den acceso gratis a Facebook a sus usuarios, pero no le dan acceso gratis a las aplicaciones de sus bancos. En la ruralidad, tener internet en el celular es un lujo, realmente es un lujo, y qué bueno, hombre, uno iniciar campañas para que la gente tenga acceso permanente a las aplicaciones de los bancos. Las aplicaciones de los bancos no son solamente para transar, las aplicaciones de los bancos son fuentes valiosísimas de información para efectos de que la gente compare, se informe, trance, se creen ecosistemas digitales que estén libres del uso del efectivo, ¿no? Y así uno bancariza, así uno trae gente al sistema financiero y le saca gente o le quita juego a los agiotistas que encontramos a lo largo y ancho del país. Yo creo que es clave esos temas de comunicación, de mejorar la canalidad, y con todos estos elementos que hemos ya mencionado en las otras preguntas, podemos hacer la diferencia y lograr que cada día haya un mejor acceso a créditos más oportunos, mejor planteados para las unidades de riesgo, y son esfuerzos que debemos hacer de manera conjunta, instituciones financieras, las asociaciones de campesinos, los gremios y por supuesto Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura. Bueno, muchas gracias, doctor Adolfo. Y para cerrar la última pregunta de este panel, don Luis Alejandro, usted lo empezó a mencionar en el inicio o en su primera intervención. Es algo que el ministro Rodolfo Sea ha planteado, me lo ha planteado desde su visión de lo que debe ser el financiamiento agropecuario, y
y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y es algo en lo que tenemos el propósito de avanzar. El crédito de fomento, como lo decíamos, es un instrumento, pero ese instrumento por sí solo no puede generar los cambios o generar la efectividad y el impacto que se requiere. Se requieren de otros instrumentos como el aseguramiento agropecuario, usted lo mencionaba, la extensión agropecuaria. Estos tres elementos en su conjunto realmente podrían significar una maquinaria muy buena en beneficio de la productividad y la capacidad comercial. Desde su experiencia y desde su contacto directo con ese pequeño productor rural de todas las regiones, porque pues hay que decir que la ANUC es una de las organizaciones más grandes del país, de campesinos del país, cómo desde la visión de esos pequeños productores, de la organización campesina, avanzamos en lograr esto: crédito, aseguramiento y extensión. Bueno, definitivamente las acciones deben ser integrales, complementarias. Por ejemplo, se decía qué es más importante, si subsidiar por parte del Estado a los campesinos la tasa de interés, o subsidiar la prima del fondo agropecuario, o subsidiar ahora la prima del seguro agropecuario. Pues no se trata de una o la otra, es que los tres se complementan, ninguna sustituye a otra. Y entonces aquí, así como ese ejercicio que planteo es una acción integral del Estado que el gobierno viene implementando, pues debe hacerse lo mismo articulando. La responsabilidad no puede ser exclusiva del sector central, del gobierno nacional. Los entes territoriales tienen unas responsabilidades y en temas como el de la extensión agropecuaria ya me refería, hay muy pocos avances, no hay planes y si no hay planes pues eso no se da, pero además donde hay los planes la cobertura es muy baja y esa es una forma de mitigar riesgos, ya lo señalé, inclusive en la medida en que se logre implementar otras acciones como, vuelvo al tema de garantías, hemos hecho con el Ministerio y con el Senado de la República, entre otras a través del senador Londoño como autor, un ejercicio muy interesante para resolver temas de fondo, la formalización de la propiedad, el proyecto de ley de tierras sobre formalizar la propiedad de tierras de los pequeños campesinos. ¿Por qué? Porque pues el Estado solo por vía administrativa no lo va a lograr. El ejercicio que hacíamos, necesitamos 125 años en el mejor de los casos para que por vía administrativa se formalice la propiedad de los pequeños campesinos. Entonces, este proyecto que tiene el aval del Ministerio y que está avanzando en el Senado, contribuye. El tema que también el Ministerio ha acogido, iniciativa que hemos promovido desde distintos escenarios, lo de los costos de los insumos, el tema del precio justo que tiene que ver con la comercialización porque es el ingreso para el campesino y ese ingreso en la medida en que mejore pues también permite el cumplimiento de las obligaciones financieras. Todas estas son herramientas que hay que trabajar de manera conjunta. Nosotros venimos desde la ANUC empeñados en eso, repito, y ahí hemos hecho sobre todo con el ministro Sea una alianza, un equipo de trabajo permanente con el Senado de la República y van saliendo proyectos de ley que pues esperamos verlos. El de asociatividad campesina no puede de ninguna manera desarrollarse porque entre otras cosas a manera de recorderis el crédito asociativo también lo tenemos y tenemos ahí unas barreras que ya creo que para satisfacción del campesinado pues las vamos a superar por esta ley de asociatividad que está para último debate ya en plenaria de la Cámara. Son ejercicios que tenemos que irlos haciendo, es decir, cuando hay dificultades tenemos que ponerlas sobre la mesa, a veces las malinterpretamos el sentido en que se dicen, pero lo importante es que las tomemos, construyamos y yo creo que así es que podemos avanzar.
Muchas gracias, don Luis Alejandro. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco, doctor Adolfo, don Luis Alejandro, a todos los asistentes aquí en el salón, a las personas que están conectadas. Yo quisiera, para cerrar esta semana del financiamiento agropecuario, en la que hemos, como lo mencionaba, tratado de divulgar todo lo que está detrás de la política de financiamiento y riesgos agropecuarios que lidera el Ministerio de Agricultura, pero política que se hace en conjunto con las entidades vinculadas, con las organizaciones, con todo el sector, con los diferentes actores. Un agradecimiento especial de esta semana a todas las entidades, los panelistas que nos acompañaron desde el lunes, hablando de temas como de inclusión financiera, de crédito asociativo, de crédito para la mujer, de innovación financiera, de riesgos climáticos, de riesgos de mercado, de sistema de evaluación de daños y pérdidas, de el sistema de información para la gestión de riesgos agropecuarios, de las líneas especiales de crédito, de la ley de alivios de tanto interés por estos días y ese propósito que tiene más allá de condonar deudas o hacer rebajas es poder reactivar a cientos o miles de productores que están bloqueados financieramente. Hablamos esta mañana también sobre seguro agropecuario, un instrumento importante, pero que ya vemos cómo debe ser de manera articulada e integrada con otros instrumentos. Un agradecimiento a la UPRA, por supuesto, doctor Francisco, al Banco Agrario, su equipo nos acompañó, creo que en todos los espacios, y a Finagro, igualmente, el equipo de Finagro, todas las gerencias, las vicepresidencias nos acompañaron, y eso creo que demuestra que hay un trabajo en equipo que a veces pareciera que no se conoce, pero que se da, y que, como lo decía el doctor Francisco, en este gobierno creo que se ha trabajado en equipo, Banco Agrario, Finagro, Ministerio, y se han sacado adelante iniciativas importantes y sobre todo iniciativas que venían de tiempo atrás también y que se han valorado, se ha construido, como se dice, construido sobre lo construido, y vamos avanzando. Esta semana nos deja retos importantes en materia de avance, nos deja un reto de mantener el nivel y aumentarlo incluso, mantener la inclusión que hay, aumentarla incluso, y por eso pues todo este conjunto de trabajos que se están adelantando son muy importantes. Muchas gracias, como lo decía, bueno, Finagro, Banco Agrario, a la UPRA, al IDEAM, a la FAO, a la CAF, al Reino Unido, no sé, Pedro, ayúdeme, ¿quién se me escapa? Al Banco Mundial, por supuesto, bueno, a USAID, todas las entidades que se han sumado esta semana del financiamiento, pero no solo a la FAO, ¿sí? No solo a la semana del financiamiento como un evento, doctor Adolfo, doctor Francisco y don Luis Alejandro, sino entidades que se han sumado al trabajo del día a día para construir política, para llevarle estas alternativas y estas herramientas a los pequeños productores sobre todo, pero pues también claro a los medianos y a los grandes, porque esto pues es integral. Muchísimas gracias al Ministerio de Agricultura, de las demás direcciones que nos acompañaron, la Dirección de Mujer Rural, la Dirección de Capacidades Productivas, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Pecuarias, en fin, y por supuesto un agradecimiento al equipo de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios que sacó adelante esta semana con todos los temas que tenemos, pero era un ejercicio importante que queríamos hacer, y por supuesto un agradecimiento importante al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por permitirnos este espacio. Muchas gracias y un aplauso para el cierre de esta semana.